Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Tarkan Talks. Hoy vamos a tener el agrado de conversar con la doctora Paola Santander, quien desde Colombia nos va a contar un poco sobre enfermedades autoinmunes y cannabis. Ella es bacterióloga, así que bueno, es la primera vez que vamos a conversar con alguien relacionado al tema bacterias, así que bueno, va a ser algo bastante interesante. Vamos a guardar unos minutitos a que la doctora ingrese. Mientras tanto les contamos que tenemos activo dentro de la biografía del perfil nuestro acá de la cuenta de Instagram un acceso para, ahí la veo a la doctora, mientras tanto le mando la invitación, pero le decía que hay un acceso para inscripción gratuita para un webinar de mitos y realidades de cannabis. Lo va a llevar a cabo el doctor Brahim Saba de Perú y el doctor Víctor Ortúzar también. Así que se pueden inscribir ingresando en la bio de acá de la cuenta de Instagram. Ahí me mandó. Ahí la esperamos a la doctora. Recordamos, vamos a estar conversando con la doctora Paola Santander desde Colombia. Ella es bacterióloga. No sé si nos pudimos enlazar. Ahí sí. Paola, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias a vos por estar acá y bueno, y por comentarnos un poco y contarnos un poco tus experiencias, que era lo que queríamos un poco saber. Te decía hace un rato que es la primera vez que conversamos desde este espacio con alguien relacionado al tema de las bacterias y nos parece súper interesante ver cómo se vincula el tema este bacteriólogo con el cannabis. ¿Cómo llega el cannabis a tu vida y cómo lo vinculas? Bueno, pues mi pregrado es en bacteriología, pero yo hice un doctorado en ciencias biológicas donde empecé a trabajar en la búsqueda de nuevos fitomedicamentos. Allí hace 4 años en Colombia pues empezó más o menos se empezó digamos tenemos la regulación que nos permite trabajar e investigar en cannabis. Y teniendo en cuenta pues mi experiencia precisamente en el área de fitomedicamentos, del trabajo con las plantas y su asociación con la respuesta inmune, pues llegué al cannabis. Entonces el enfoque que Y yo tengo es del área inmunológica. por eso, pero y digo, ¿y cómo fue ese acercamiento cuando llegaste o cuando el cannabis llegó? Eh, ¿Por qué llegó, digamos? ¿Por qué lo empezaste a investigar? ¿Por interés propio? ¿Porque estaba dentro de una currícula? Sí, mira, nosotros en la universidad, yo trabajo en una universidad aquí en Colombia, la Universidad Juan N. Corpas, es una escuela de medicina que trabaja con plantas medicinales o la posibilidad de cultivar plantas medicinales, ¿no? Y allí llevábamos a cabo, pues trabajamos con todas las plantas que teníamos a nuestra disposición y nuestros proyectos de investigación. Y cuando ya empezó, digamos, se dio toda la reglamentación aquí en Colombia, pues vimos allí una oportunidad que creo que todo el mundo estaba esperando en Latinoamérica de poder investigar el cannabis. Entonces empezamos a cultivarla, a obtener los extractos y analizarlos en el laboratorio y digamos que como mi énfasis es en inmunología, pues yo empecé a trabajar esa parte como del sistema inmune, como es que el cannabis puede regular el sistema inmune en enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, que son enfermedades donde el sistema inmune está muy activo. Y el cannabis, pues se ha visto que puede regular esa actividad del sistema inmune. Entonces, así llega el cannabis a mi vida, ya llevo más o menos 5 años trabajándolo en este contexto. ¿Y en qué patología fue? Nombraste dos recién, pero ¿en cuáles fueron las que mejores resultados viste, por ahí más rápido o que más te haya impactado?
porque el VIH también, ¿no? Genera que el sistema inmune por ahí esté muy abajo, no sé si también vieron algunos casos de eso. Nosotros nos enfocamos mucho en estas enfermedades autoinmunes, donde más hemos podido estudiarlos en artritis reumatoide. Entonces nosotros a nivel de laboratorio tomamos las células de los pacientes que tienen artritis y las ponemos en contacto con los extractos de cannabis. Y allí pues hemos visto obviamente esa actividad que tiene el cannabis en cuanto a disminuir la respuesta inmune de estas células, que es el real problema que tienen estos pacientes. Tienen una respuesta exacerbada de su sistema inmune y al poner el cannabis a las células de esos pacientes, porque pues digamos que estos ensayos todavía no lo podemos hacer en Colombia en este momento en humanos, necesitamos más evidencia científica para poder hacer los ensayos clínicos. Entonces en ese momento digamos que hemos podido observar todo esto a nivel de laboratorio y en algunos modelos de experimentación animal, en ratones. ¿Y en cuál de estas dos patologías, lupus o artritis, me nombraste, fue la que más rápido se ven resultados o vieron resultados? Bueno, digamos que hemos podido obtener más evidencia en artritis reumatoide porque tenemos más, digamos que tenemos más contacto con este tipo de pacientes. Pero pues el potencial de uso del cannabis y los efectos que puede tener benéficos para el control de del sistema inmune, pues digamos que es muy amplio y podría funcionar para todas las enfermedades, pero pues nosotros nos hemos enfocado en artritis, porque pues es donde tenemos más acceso a los pacientes. Y en qué momento o cuán lejos están de poder pasar todos estos estudios a humanos? Digamos que es un tema de reglamentación o es un tema de cantidad de información que deben recabar. Sí, pues generalmente en investigación nosotros tenemos unos parámetros que debemos cumplir antes de hacer cualquier estudio en humanos, ¿no? El primero de ellos pues es tener suficiente evidencia científica de laboratorio experimental que nos lleve a establecer que pues si tiene futuro para poder ser ensayado en humanos. Entonces pasamos de las células en el laboratorio a modelos animales y posteriormente a ensayos clínicos. Pero esto es, digamos que, un camino de largo aliento porque se debe tener muy buenos recursos para investigación y digamos que nosotros hemos podido trabajar con otras plantas medicinales para poder hacer ensayos clínicos y esto es un camino aquí en Colombia que más o menos toma alrededor de 10 años. Sí, para hacer todos los ensayos clínicos que se necesitan. Desafortunadamente nosotros nos hemos encontrado un poco con un panorama aquí en Colombia, pues en el que no se hace mucha investigación científica asociada al desarrollo de los medicamentos, sino está más enfocada, tenemos pues una industria gigante, pero se enfoca mucho es en el mejoramiento de las genéticas de las plantas, lo cual también es maravilloso, pero pues sí necesitamos como mayor financiación pues para poder tener resultados más rápidos. O sea, este camino en Latinoamérica más o menos cualquier medicamento que se desarrolle tomaría más o menos 10 años, pero pues si hay financiación, eh, como sucede en otros países, esos tiempos se pueden acortar y uno puede tener, digamos que ensayos clínicos más rápidamente y decir que en 4 años se pueda poder tener como, digamos, toda la información que se necesita para poder ya utilizarlo o utilizar el cannabis ya como tratamiento en el manejo de los síntomas asociados a enfermedades inflamatorias, porque hasta el momento digamos que el cannabis está o se ha enfocado muchísimo sus usos frente a ciertas enfermedades en las que pues hemos visto en epilepsia refractaria más que todo es donde tenemos mayor evidencia científica. Entonces ahí hay un camino largo, pero bueno, ahí estamos en la lucha tratando de también pues generar otro tipo de conocimiento desde aquí, desde Colombia. Paola, y toda la investigación que por ahí están haciendo de manera un poco clandestina también un montón de médicos o distintos profesionales de la salud con pacientes que por ahí hace ya 5, 6, 4 años que están consumiendo algún tipo de producto en base a cannabis,
en este tipo de enfermedades que ustedes están viendo. Ese material o esa información, ¿ustedes la ven de valor también o por ahí, al no conocer bien qué tipo de producto están consumiendo, porque por ahí es casero o lo que fuera, la desestiman? Bueno, digamos que en Colombia el cannabis se ha utilizado pues desde su incorporación en el proceso de colonia y de colonización, y muchas comunidades indígenas y afro lo han venido utilizando pues desde hace mucho tiempo aquí en nuestro país. Y pues eso tiene un valor importante para nosotros porque pues nos permite, claro que sabemos que tiene una actividad antiinflamatoria el cannabis, ¿no? Aquí nuestros abuelos siempre alguna actividad, o bueno, tenían algún dolor y tenían la mezcla, unas alcoholaturas de cannabis para poderse aplicar en las manos, y eso les funcionaba muy bien. Y actualmente, pues claro, la gente quiere tener acceso a ese tipo de productos medicinales. Pero el problema es que, bueno, hay muchos que ofrecen algunos extractos o algunos, pues digamos que, eh, productos que pues no tienen la reglamentación ni los permisos que deberían tener para poder ser utilizado. Entonces muchas veces realmente no podemos confiar en lo que la gente usa porque no sabemos si realmente están consumiendo cannabis, y los extractos que les están vendiendo, los aceites, si tienen cannabis, en qué concentraciones y demás. Porque pues hay un mercado allí que es, digamos que no nos permite, por lo menos a nosotros como científicos, decir, uy, sí, estamos totalmente seguros de que lo que el paciente está consumiendo, que es cannabis, le está ayudando a controlar una enfermedad. En otros países se han tratado de hacer estos estudios con los usuarios, ¿no? Adultos que utilizan el cannabis, y también las conclusiones son, no, digamos que no tienen tanta validez científica porque son usuarios que no se sabe qué tipo de cannabis consumen, si el cannabis viene contaminado con pesticidas, con metales pesados, con hongos, entonces es muy difícil sacar conclusiones a nivel científico con materiales que realmente no podemos analizar, ¿sí? O controlar. Pues la idea es precisamente que con toda esta apertura que tenemos ahora en América Latina, del uso medicinal, pues poder instalar estudios ya más serios, los pacientes que lo estén usando, pues poder tomar datos, y obviamente ya con nosotros aquí tenemos fórmulas magistrales, productos medicinales, más que todo a base de CBD, pero pues digamos que allí empieza, ya digamos que podemos saber qué concentraciones tienen esos productos, si es Claro. cannabis o no, y pues eso nos da otra información que es valiosísima. ¿Sí? En este momento creo que es cuando vamos a poder generar más evidencia científica que definitivamente permita que el cannabis sea utilizado en todas las enfermedades que se puede utilizar. Es interesantísimo porque, claro, hay un montón de, por ahí, profesionales que están recabando esta información en un montón de puntos, no solo de Colombia, sino de diferentes lugares de Latinoamérica, pero no tienen noción verdadera de qué es qué hay adentro del frasco de producto que está consumiendo el paciente. Entonces, si bien se recaba la información, se pueden ver o no beneficios o mejorías en los casos, pero bueno, es como que está esa doble variable que habla mucho los profesionales de no saber bien, no conocer el producto que están consumiendo. Entonces, ahí se vuelve más difícil. Sí, no, aquí en Colombia obviamente hay toda una iniciativa por toda la reglamentación que existe precisamente para que los médicos puedan formular el cannabis, pero precisamente el cannabis que viene de unas preparaciones que se llaman fórmulas magistrales, se hacen específicamente para cada paciente y se consiguen en laboratorios farmacéuticos que están registrados y que tienen las licencias y toda la reglamentación para poder vender este tipo de productos. Entonces, digamos que eso ya le da una ventaja al médico para poder tener una fuente confiable, y pues también a los pacientes para que puedan tener pues allí el cannabis y beneficiarse de todos los usos medicinales. Eso también es interesante, por ahí está bueno para la gente que no está muy al tanto de cómo es en Colombia. Si puedes repetir eso, Pau, que es que allá el paciente va al profesional,
cuenta cuál es su situación o cuál es la patología, y el profesional receta una fórmula magistral específica para ese paciente que debe ir a conseguir alguna botica o una farmacia que obviamente la prepara bajo todos ¿no? los requisitos que le da el Estado eh, de salud y todo. Y ahí sí ya saben, puede haber un seguimiento mejor de qué producto está usando. Claro, Claro, eso está bastante avanzado. y actualmente también es bien importante eso, o sea, es el médico que está informado, que también no, hay una comunidad médica aquí que ha escuchado que el cannabis es medicinal, pero todavía sigue como con ese estigma de cannabis, ¿cómo lo formulamos? Si se puede, a muchos médicos todavía les da miedo formularlo, o porque no conocen la reglamentación, o porque también no conocen como los fundamentos científicos eh, que llevan a que el cannabis sí pueda tener o pueda formularse y que ellos no tengan ningún riesgo, ¿sí? Legal, porque pues no están haciendo nada ilegal. Están utilizando un producto que ya se puede utilizar aquí en Colombia medicinalmente y adicionalmente pues están informados de cómo es que el cannabis también o se están dando esos procesos. Aquí se han hecho muchos cursos, muchos seminarios, congresos, incluso en la escuela de medicina donde yo trabajo tratamos de fomentar, ¿no? Educar a los médicos para que ellos con toda la tranquilidad del mundo sepan que sí pueden formularlo, en qué lugares pueden hacerlo, cuáles son los fundamentos científicos que validen el uso de ese cannabis y lo puedan hacer. Entonces, en esto, digamos que el médico acá formula, hace una fórmula médica y el paciente va con esa fórmula médica que le hagan una preparación en un laboratorio certificado. Y eso, pues obviamente, en definitiva para los pacientes, pues es mucho más seguro, ¿sí? Que cualquier producto que puedan encontrar en la calle, ¿sí? Eh, pues porque pues sabemos que tiene el cannabis y tiene toda la reglamentación. Y de forma muy importante, yo te comentaba que aquí tenemos muchos productos CBD, pero también actualmente ya tenemos muchas fórmulas magistrales que también incorporan el THC, que en términos también de control del dolor, incluso para la inflamación, también se ha demostrado que tiene mucha, pues, tiene mucha, o bueno, las perspectivas de sus usos son increíbles, entonces poder también tener esa otra perspectiva, ¿no? De trabajar ya con más componentes del cannabis, no solamente el CBD, pues también les permite a los médicos tener un espectro más amplio de su uso. Y Paola, esas instrucciones que le están dando a los médicos que por ahí son un poco más reacios en utilizarlo por temores, ¿quién las imparte? Es un tema estatal? ¿El Estado da esas capacitaciones e impulsa o es de parte del sector privado? Más que todo ha sido iniciativa de muchos médicos que quieren pues también informar a sus compañeros de ese uso, pero definitivamente esto debería ser algo que pues que se organice desde el Estado, ¿no? Porque pues esta información también es importante saber de quién la recibe, ¿no? Hay muchas personas también que hablan de cannabis un poco por su experiencia como consumidores del cannabis y esa información también es válida, pero pues precisamente para capacitar médicos pues se necesita darle otro tipo de información y digamos nosotros desde las escuelas de medicina y en asociación con diferentes universidades, hemos tratado de hacer ese esfuerzo de reunir un grupo de profesionales que puedan explicarle a los médicos cómo funciona esto, cómo pueden formularlo y conociendo toda la reglamentación. También hemos hecho como convenios con diferentes aliados en Estados Unidos, en Europa, que también desde su práctica como médicos pues han ayudado a que se impartan estos cursos. Entonces ya tenemos una buena masa de médicos sensibilizados con el tema y ya formulando. Y ellos asimismo se vuelven también como capacitadores y también empiezan entre ellos, obviamente, a compartirse toda esa evidencia científica que existe, porque es que hay muchísima. Y ahorita yo creo que en los próximos 3 4 años vamos a tener mucha más evidencia y entonces sí que el médico va a tener que estar aquí
digamos, actualizándose para poder utilizar el cannabis como se debería hacer. Pero todavía a nivel estatal, esperar que en las instituciones o en las escuelas de medicina o facultades se enseñe el sistema endocannabinoide como dentro de una currícula, todavía difícil, ¿no? Difícil. O sea, yo estoy en una escuela de medicina y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué no podemos seguir o tener una clase de sistema endocannabinoide? Que los muchachos lo pueden tener y todavía hay como, no sé, de pronto no hay todavía suficiente evidencia, pero tenemos más de 60 años de estudios y de evidencia que muestra cómo funciona el sistema endocannabinoide. Desafortunadamente es algo como de, igual, de trabajo, de estigma sobre lo que significa formular cannabis o hablar de cannabis. ¿Sí? Es como cuando se habla de los opiáceos, es como un tabú, pero todos sabemos que los opiáceos funcionan y calman el dolor, pero pues digamos el sistema opioide sí se estudia un poco más, pero hemos hecho un esfuerzo bien grande para que mensualmente pues podamos hacer charlas, invitar a médicos, tener panelistas, para que les expliquen, mire, esto es una realidad y necesitamos tener a nuestros estudiantes actualizados, porque pues esa es la finalidad, ¿no? de la medicina, que pues obviamente si existen las evidencias se pueda utilizar todo ese conocimiento para o en pro de pues beneficiar a los pacientes, ¿no? Y por qué vos pensás que esto no se enseña? ¿Por qué pensás que la gente o que los que tienen el poder en estas instituciones se niegan? Eh, ¿Que es por Yo un creo que es puro interés o desconocimiento, por miedo? desconocimiento, estigma sobre la planta. Tú sabes que en Colombia pues hay una historia muy sensible alrededor de esta planta y pues digamos que todavía se sigue un poco como pensando en eso que generó esta planta, o bueno, los humanos que hicieron esas actividades con estas plantas, de pronto eso hace que en este momento todavía se recuerde la planta como de no, no deberíamos hablar de ella o no deberíamos estudiarla, pero la verdad es que eh, hay que tener en cuenta que pues todo esto ha evolucionado muchísimo y el beneficio directamente es para los pacientes, entonces los médicos deben contar con esta herramienta. Pero un poco es eso, el desconocimiento. Nosotros llevamos 4 años en esto, dando cursos, capacitando médicos, certificándolos también, pues nosotros estamos en una universidad acreditada, que es pues obviamente un reconocimiento importante y podemos certificar, entonces ya se busca que el médico tenga ese certificado de que si tiene un entrenamiento y demás, pero pues la idea es que desde que están chiquitos los médicos en su pregrado puedan ver este tipo o estudiar este tipo de evidencia. Y última pregunta y ya te liberamos. Y los médicos, los jóvenes, los que ingresan y se acercan a los talleres o a las charlas que ustedes brindan, eh, Sí. ¿no crees que cómo se toman toda esta información nueva? Como que creo que las tienen más procesadas, es como que les cuesta mucho menos entender lo que por ahí un médico más grande o con una cabeza por ahí ya más trabajada, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y por eso a mí me encanta, yo soy profesora de pregrado y posgrado y en mis clases trato también de impartir ese conocimiento y obviamente los jóvenes vienen con otra actitud, ¿sí? Ya un poco aislada del pasado, de lo que ocurrió en Colombia alrededor de esta planta, o bueno, incluso sigue ocurriendo, pero ya enfocándolo y desligándolo del conflicto del narcotráfico aquí en Colombia y más ligándolo a la necesidad de poder tener este tipo de alternativas y medicinales, ¿no? Entonces ven incluso con mucha expectativa el poder utilizarlas y se animan muchísimo. Yo tengo un semillero también de investigación eh, donde trabajo con estudiantes estos temas y pues ellos son los más encantados de poder entender cómo funciona esto del cannabis, el sistema endocannabinoide, todas las posibilidades de tratamiento
que tienen allí y pues en definitiva yo creo que esto lo van a mover mucho más los jóvenes y los médicos que salgan en, no sé, en 3, 4 años, porque pues ya, digamos que ya vienen preparados, ¿no? Para poder formularlo sin tener ahí ese estigma en la cabeza de lo que significa recetar o formular cannabis. No, y además es como que les debe hacer mucho sentido el sistema endocannabinoide, es como que hace mucho sentido a un montón de procesos, y bueno, y una persona que está iniciando para estudiar medicina, que le expliquen todo esto es como un nuevo despertar, es algo nuevo que además hace mucho sentido. Tiene Claro. mucha lógica, digamos, el proceso y cómo funciona y el por qué actúa así en tantas patologías. Entonces me imagino que una mente fresca, joven, recibir esta información, saber que pueden contar con esa herramienta para poder después atender a sus pacientes, creo que está buenísimo. Más en un país como el de ustedes, que es gran, o sea, donde hay mucha información de hace tanto tiempo y donde es tan productor también de materia, ¿no? Sí, no, en definitiva, digamos que esta nueva o este pensamiento acerca de o ampliar el uso o legislarlo, ¿sí? De poder hacer un control sobre el uso del cannabis medicinal es algo que yo creo que favorece, potencia ese también despertar sobre la estigmatización de las plantas. Nosotros, como te comentaba, yo no investigo solamente cannabis, yo investigo muchas plantas eh, medicinales y allí hay una fuente de información y también un conocimiento importante que bueno que todos empecemos otra vez, ¿no? A recopilar esa información que tenemos del uso tradicional de plantas medicinales y si es el cannabis ese camino que nos lleva un poco a retomar el poder utilizar plantas como fuentes de nuevos medicamentos, pues qué importante, ¿no? Y qué necesario para nuestro país, un país con una biodiversidad, bueno, y para Latinoamérica, ¿no? Tanta biodiversidad que tenemos, con tantas plantas medicinales, ¿por qué no aprovecharlas? ¿Mm? Y creo que el cannabis en eso pues ha abierto otra vez esa puerta de posibilidades de hacer como caer en cuenta eh, que las plantas están allí, que pueden ser la fuente de muchos medicamentos. Incluso lo son, ¿sí? Muchos de, más o menos el 70% de los agentes que utilizamos en quimioterapia provienen de plantas o las moléculas están inspiradas en plantas, pero pues como que esa información se olvida, la gente no la tiene en cuenta. Y bueno, creo que esto del cannabis ha vuelto a traer esa información y nos ha permitido pues abrir ese espacio para que también se puedan, ¿no? Tener productos medicinales más al alcance del paciente. Bueno, Pavo, muchísimas gracias por este rato y por contarnos tu experiencia y bueno, y esta charla que tuvimos. Y nada, dejarle a la gente, además de tu Instagram, que bueno, es este con el que estamos conversando, cómo te puede contactar por ahí algún correo o cómo pueden hacerte llegar alguna consulta. Sí, claro, pues a través de mi Instagram o también a través de mi correo paola.santander @juanncorpas.edu.co, que es el correo pues en la universidad, allí me consiguen fácilmente. Y bueno, encantada de poder estar contigo y poder hablar de estos temas y también de nuestra experiencia como investigadores aquí en Colombia, ¿no? Bueno, Pavo, muchísimas gracias por todo y que tengas buenas noches y nada, muy agradable la charla. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá con nosotros esta noche y nos vemos en 15 días para otra edición de Tarkan Talks.